Muy buenos días, estimados estudiantes. Es pues para mí un enorme gusto, ¿verdad? El poder estar compartiendo nuevamente con ustedes ya hoy 20 de abril del año 2020 y pues vamos a comenzar el día de hoy con el estudio del siguiente capítulo, dejando atrás ya el capítulo 19, que fue el capítulo de las reacciones, oxidación-reducción o reacciones redox, ¿verdad? Así se llamaba el capítulo, oxidación-reducción. El día de hoy vamos a comenzar ya a trabajar el capítulo de química orgánica. Ese capítulo, como lo van a ver ahorita ustedes en pantalla, es el capítulo número 22. Es el capítulo número 22, ¿verdad? De su libro. Repito, estábamos en el capítulo 19 de oxidación-reducción, ahora en el capítulo 22 de química orgánica. Este capítulo es muy interesante y de hecho, pues quiero decirles que hay cursos completos, ¿verdad? Sobre todo universitarios, ¿verdad? Acerca de química orgánica 1, química orgánica 2. En mi experiencia, mientras estudié, pues esas fueron los dos cursos que yo llevé. Cursos de 6 meses, ¿verdad? O sea, en un año entero viendo la química orgánica. Nosotros, entre algunos otros temas que se van a estudiar en, en duodécimo grado, en doceavo grado, ¿verdad? Están precisamente uno de ellos, la química orgánica, ¿verdad? A más profundidad de la que vamos a tocarla en este parcial, ¿verdad? De nuestra clase de undécimo. Es una clase muy interesante, de hecho, quiero decirles que hay gente, ¿verdad? Que una vez que termina sus estudios universitarios de pregrado, eh, una vez que termina sus estudios de pregrado, pues como les decía, estimados estudiantes, eh, hay gente que después de terminar sus carreras de pregrado en licenciaturas en química, en ingeniería química, toma posgrados como maestrías, ¿verdad? En química orgánica, porque hay gente que es, pues, ¿cómo decirles? Se enamora de esto, ¿verdad? Porque realmente es muy, muy bonito. Entonces, compartiendo nuevamente el libro en el capítulo que estamos, vamos a hablar algunas generalidades, ¿verdad? Usted puede ver acá en la sección 1, que se llama Compuestos Orgánicos, en la página 711 de su libro, donde podemos ver que dice ahí que todos los compuestos orgánicos contienen átomos de carbono. Escuche bien, va. Esa es como la característica principal de los compuestos orgánicos, que contienen átomos de carbono. Sin embargo, no todos los compuestos que contienen carbono están clasificados como los orgánicos. Y usted ahorita recordará compuestos como por ejemplo el dióxido de carbono, monóxido de carbono, el carbonato de sodio y cualquier otro, ¿verdad? De ese nivel, de ese tipo, mejor dicho, que son compuestos inorgánicos, ¿verdad? Los compuestos orgánicos pueden ser definidos como compuestos que contienen carbono enlazado con enlaces covalentes, no iónicos, ¿verdad? Excluyendo carbonatos y óxidos. Entonces, si usted recuerda, los enlaces iónicos eran el tipo de enlace que enlazaba a los átomos de los compuestos iónicos. En este caso, los compuestos orgánicos están unidos por enlaces covalentes, no iónicos. Acá en esta figura del libro, en la página 711, ahí podemos ver algunos compuestos que contienen carbono. Como ejemplo se da la aspirina, el polietileno que forma que es que forma el plástico de esa bolsa, ¿verdad? Eh, el ácido cítrico eh, y algunos otros aminoácidos que existen en animales, ¿verdad? Y en plantas. Pues como su nombre lo dice, ¿verdad? La química orgánica estudia los compuestos que contienen carbono, ¿verdad? Y pues tienen que ver, ¿verdad? Esto también con seres vivos, ¿verdad? Y también con seres inanimados, lógicamente, o cosas, ¿verdad? Un enlace carbono-carbono, ¿verdad? Es un enlace covalente, como les decía, ¿verdad? Y que sirve
para enlazar un átomo de carbono con el otro. A estos enlaces de átomos de carbono, como algunos de ellos son largos, ¿verdad? Entonces se dice que los enlaces de carbono forman una catenación, eso es como una cadena, o sea, que van sirviendo como eslabones uno del otro, ¿verdad? Entonces, de tal manera que lo que se van formando son anillos o cadenas. Entonces usted va a oír en este tema hablar de las cadenas de carbono, ¿verdad? Son cadenas que se están de largas cantidades de carbonos que están unidas por enlaces covalentes, ¿verdad? Entonces podemos decir que los hidrocarburos, ¿verdad? Que así se le llama a los compuestos que contienen carbonos, son compuestos formados únicamente por carbono e hidrógeno, los hidrocarburos. Y ellos son los más simples de todos los compuestos orgánicos. Y le digo los más simples porque cuando les mencionaba hace rato los aminoácidos y otros tipos de compuestos que hay que contienen carbono son cadenas bastante complejas, pero los hidrocarburos son cadenas más sencillas, ¿verdad? Nosotros vamos a estudiar dentro de los hidrocarburos, en los temas posteriores vamos a estudiar los alcanos, los alquenos, los alquinos. Y a cada uno de ellos vamos a aprender a que nos van a dar la estructura para nombrarla y también, dado el nombre, construir la estructura, ¿verdad? Entonces, eso va a ser muy bonito, muy interesante. Por eso le digo que puede ser que después de estudiar este tema, tanto en este año de 11 como el otro año en 12, ustedes se enamoren y terminen estudiando algo en química orgánica, porque es muy bonito. En el caso de los arreglos de los átomos, pues algunos van a presentar la misma fórmula molecular. Entonces, algunos compuestos van a ser conocidos como isómeros. Dice acá en la página 712 que los isómeros son compuestos que tienen la misma fórmula molecular, pero diferentes estructuras. Entonces, si usted observa las fórmulas estructurales de estos compuestos que están acá, que por cierto una fórmula estructural es aquella que indica el número y tipo de átomos presentes en la molécula, en la forma que se arreglan los átomos, generalmente ya decíamos hidrocarburos formados por carbono, hidrógeno, principalmente, ¿verdad? Entonces, en ellos, o sea, solamente eso contienen ellos, ¿verdad? Más adelante a esos hidrocarburos le vamos a ir agregando otros elementos y ahí van a ir cambiando el nombre a halógenos, a aminas, ácidos carboxílicos, amidas, bueno, alcoholes, cetonas, un montón de compuestos orgánicos que hay, ¿verdad? Pero por lo pronto estaremos hablando de compuestos que contienen únicamente carbono e hidrógeno. Entonces la fórmula estructural, acá por ejemplo pueden apreciar una y ahí están, además de ver ustedes que por ejemplo en esta hay 4 carbonos, que ese sería el número de átomos de carbono, 4 carbonos, vemos también que tenemos 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 hidrógeno. Entonces, 4 carbonos, 10 hidrógenos. ¿Qué tipo? 4 de uno, 10 del otro. ¿Qué tipo? Pues unos son carbonos y los otros son hidrógenos. Entonces, a esta es una estructura. Pero esta estructura pudiera estar ordenada en otra forma. Y ya cuando la estructura se ordena en otra forma, estamos hablando entonces de un isómero, porque tiene los mismos elementos, la misma cantidad de elementos, solo que ordenados en una forma diferente, ¿verdad? Entonces, esos isómeros, vamos a ver un ejemplo acá. Por ejemplo, en el caso de los isómeros, vemos aquí el isómero del butano y aquí el isómero del metilpropano. Vean que tenemos 4 carbonos y acá tenemos 10 hidrógenos y acá también 10 hidrógenos. Pero por el hecho de, aunque tienen la misma fórmula molecular que sería C4H10 para ambos, ¿verdad? El nombre por la fórmula estructural de este isómero, su nombre es butano, pero como el otro tiene distinta fórmula estructural, ya su nombre ya no es butano, sino que es metilpropano. Y es importante que sepamos que no, al cambiar la estructura, no solo cambia el nombre, cambia el compuesto con todo y sus propiedades. Es decir, es otro compuesto totalmente diferente. Entonces,
las estructuras de los isómeros se llaman también isómeros constitucionales y son isómeros, ¿verdad?, en los cuales los átomos están enlazados en orden diferente, que era lo que les estaba mencionando. Entonces, viendo los isómeros estructurales, que aquí lo voy a mencionar, estos les decía que tienen propiedades tanto físicas como químicas diferentes, y aquí en la tabla 1 podemos ver algunas de ellas. Por ejemplo, el butano, recuerden, son dos de la misma fórmula molecular, C4H10, pero por ejemplo el butano tiene un punto de condensación de menos 138.4 o punto de fusión de menos 138.4 y el 2-metilpropano de menos 159.4, por mencionar algo, ¿verdad? Entonces vean las diferencias, ahí también hace comparación entre el punto de ebullición y la densidad, ¿verdad? Entonces, podemos identificar dos tipos de isómeros: isómeros geométricos e isómeros estructurales, se puede decir, ¿verdad? Entonces, los isómeros geométricos son isómeros en los cuales el orden de los átomos enlazados es el mismo, pero el arreglo de los átomos en el espacio es diferente. Entonces, están ordenados en el mismo orden, pero su arreglo estructural es diferente. Y aquí lo pueden ver ustedes. Hay dos tipos de isómeros geométricos, los isómeros cis y los isómeros trans. En el caso del cloro, ustedes pueden ver que los dos átomos de cloro en el cis están al mismo lado y en el trans están en lados diferentes, ¿verdad? Entonces, el isómero geométrico con los dos cloros en el mismo lado es el cis y el que tiene los cloros en lados diferentes es el trans, ¿verdad? Entonces, bueno, pues quedémonos con dos tipos de isómeros, ¿verdad? Isómeros estructurales, isómeros permítanme, isómero geométrico, ¿verdad? Entonces, se pueden mencionar, ¿verdad? Las diferencias entre cada uno de ellos de acuerdo a la estructura, ¿verdad? ¿Cómo está? A mí me interesa que ustedes puedan revisar la section review y de hecho se las voy a dejar de tarea, creo que para el día miércoles, ahí les voy a indicar. Y por ejemplo acá nos pregunta que cuál de las siguientes estructuras representa la misma molécula. Entonces ustedes lo que tienen que guiar es de contar la cantidad de carbonos y la cantidad de hidrógenos. Y los que tengan la misma cantidad de carbonos y la misma cantidad de hidrógenos se refieren a la misma molécula, aunque esa misma molécula puede tener diferentes isómeros, ya les explicaba eso ahí arriba. Pero ahorita solo le están preguntando que sea la misma molécula. El número 2 dice, ¿cuáles son las 3 características de carbono que contribuyen a la diversidad de compuestos orgánicos? Entonces, aquí va a ser necesario, ¿verdad? En la pregunta 2, que usted se acuerde de que una de ellas, pues, es que la capacidad de formar cadenas y anillos, de que ahí lea más profundamente usted la sección, va a decir que forman tienen bastante estabilidad cuando se comparte el carbono con otros elementos y a formar cadenas de carbono en diferentes arreglos. Ahí le estoy dando ya las pistas para que usted pueda contestar, ¿verdad? Y leyendo un poquito más la sección. Dice el número 3, define el término isómero, pues de eso ya hablamos, ¿verdad? Que son compuestos que tienen la misma fórmula molecular como el C4H10, pero tienen diferentes estructuras, ¿verdad? Hablábamos también de que los isómeros estructurales tienen átomos enlazados en diferente orden y los isómeros geométricos tienen átomos enlazados en el mismo orden, pero su arreglo en el espacio es diferente. Y vimos los isómeros geométricos del tipo cis y del tipo trans, ¿verdad? Luego en el número 4 nos pregunta cuáles de los siguientes tipos de representaciones moleculares pueden ser usadas para mostrar diferentes isómeros: fórmula molecular, fórmula estructural y dibujo o modelo tridimensional. Pues lógicamente la fórmula molecular no nos sirve porque, como ya lo vimos anteriormente, en el caso del compuesto C4H10 eran compuestos totalmente diferentes. Uno se llamaba butano y el otro se llamaba metilpropano. Vimos algunas de sus diferencias, ¿verdad?, en las tablas. Entonces, quisiera mostrarles otro libro que tengo por acá, ¿verdad?, de química orgánica. Este se llama Fundamentos de Química Orgánica.
bueno, en general se llama Fundamentos de Química, y quisiera leerles algunas cosas que dice acá. Dice, ¿ve? Desde los productos plásticos desechables hasta las fibras de polímero para trajes de baño, prendas de vestir elegantes y alfombras, las sustancias químicas orgánicas están en todas partes. Las botellas de plástico que aquí se muestran tienen letras y símbolos que indican su composición para fines de reciclamiento. Entonces, escuchen qué sorprendente estos datos. Se conocen más de 24 millones de compuestos que contienen carbono. La química orgánica se define simplemente como la química de casi todos estos compuestos que contienen carbono. En cambio, la química orgánica, inorgánica, que es pues, lo que hemos estudiado hasta ahorita, hasta antes de este tema, la química inorgánica comprende la química de todos los demás elementos y de aproximadamente 600.000 compuestos inorgánicos. Pero miren la comparación, 600.000 compuestos inorgánicos contra 24 millones de compuestos orgánicos. Por eso es que mucha gente se interesa en el estudio de la química orgánica, por la cantidad que hay de sustancias en las que tiene mucha importancia la química orgánica. La química orgánica pues, se refería originalmente al estudio de los compuestos de carbono que están presentes en organismos vivos o que son producidos por ellos, ya sea vegetales o animales, pero fue necesario expandir, ¿verdad?, la definición de orgánico cuando los químicos descubrieron que era factible producir ciertos compuestos orgánicos a partir de compuestos inorgánicos, así como sintetizar muchos compuestos orgánicos que no se parecen a los de los organismos vivos, ¿verdad? Entonces, apenas como pueden ver ustedes, un reducido número de compuestos que contienen carbono se clasifican como compuestos inorgánicos, ¿verdad? Ya mencionábamos anteriormente el CO2, el CO, cianuros y otras, ¿verdad? Entonces, hay que tener claro, ¿verdad? Que el número de compuestos orgánicos es bien grande, ¿verdad? Entonces, va a ser muy interesante estudiar, ¿verdad? Estos compuestos orgánicos. Otra cosa que me gustaría mencionarles de los compuestos orgánicos es algunas propiedades, ¿verdad? De los compuestos orgánicos. Y una de ellas, por ejemplo, es el punto de fusión, en donde los compuestos orgánicos tienen puntos de fusión relativamente bajos. Puntos de fusión relativamente bajos. Muchos de ellos, como el hexano y el etanol, o también llamado alcohol etílico, son líquidos a temperatura ambiente. Eh, en cambio, por ejemplo, como lo vimos anteriormente, en el caso de los compuestos inorgánicos, estos tienen elevados puntos de fusión. En cuanto a la solubilidad y la densidad, la mayor parte de los compuestos orgánicos son insolubles en agua, pero sí se disuelven en líquidos orgánicos. Los compuestos orgánicos polares de masa molar pequeña y los que forman puentes de hidrógeno son solubles en agua, pero en su mayoría los líquidos orgánicos son menos densos que el agua y al igual que el aceite, pues ellos flotan y no se disuelven, ¿verdad? Entonces hay que considerar eso. La inflamabilidad, ¿verdad? Que es como la capacidad de, a través de una chispa de encenderse y hacer fuego, o sea, oxidarse. Entonces, en el caso de los compuestos orgánicos, estos son inflamables, algunos de ellos en muy alto grado. Por ejemplo, ustedes saben bien, ¿verdad?, acerca de compuestos orgánicos como la gasolina, los cuales forman mezclas explosivas con aire y por eso es que no deben ponerse en contacto con llamas, ¿verdad?, con fuego, pues. Entonces, en cambio, los compuestos inorgánicos, esos no son inflamables. Por ejemplo, el agua, ¿verdad?, el bicarbonato de sodio, más bien se emplean para apagar incendios, ¿verdad? Así que no son inflamables. Acá hay una tabla, ¿verdad?, de las diferencias entre algunos, una comparación de un compuesto orgánico con un orgánico. Vemos en el caso del hexano, fórmula molecular C6H14 comparado con el cloruro de sodio, que es la sal de mesa o sal común. La solubilidad en agua, el hexano es insoluble, el cloruro de sodio pues es soluble. Todos hemos hecho alguna vez alguna salmuera o hemos disuelto sal, perdón, en agua. En el caso de la solubilidad en gasolina, el hexano sí es soluble porque la gasolina es un disolvente orgánico y el cloruro de sodio no se disuelve. ¿Inflamable el hexano? Por supuesto que sí, la sal no. Punto de fusión, negativo 95 grados Celsius contra 801 grados Celsius. Punto en el que hace
ebullición, el orgánico 69 grados Celsius, el inorgánico 1413. De ahí las diferencias, ¿verdad? En la peligrosidad también. Vemos la densidad baja en el caso de los orgánicos, alta en el caso de los inorgánicos. Y los enlaces que unen a los átomos en los enlaces, en el hexano, que es un compuesto orgánico, son covalentes, y en el cloruro de sodio, que es un compuesto inorgánico, son enlaces iónicos, ¿verdad? En cuanto a su enlazamiento, las propiedades de los compuestos orgánicos están relacionadas con el hecho de que se componen de moléculas, repito eso, de enlaces covalentes, ¿verdad? El compuesto inorgánico típico, cualquier compuesto inorgánico, está formado por enlaces iónicos. Eso también nos lleva, ¿verdad?, a recordar que las soluciones acuosas de compuestos iónicos conducen una corriente eléctrica. Si se acuerdan, eran buenos conductores, ¿verdad?, de la electricidad. En cambio, las soluciones acuosas de sustancias moleculares, como los compuestos orgánicos, que tienen enlaces covalentes, no son buenos conductores. Entonces, quería mostrarles eso. Y además, quiero compartir con ustedes vamos a ver si me permite esto, sí. Quiero compartir con ustedes un video como una introducción también, ¿verdad? De los compuestos orgánicos. Entonces, vamos a ver este video, ¿verdad? Para que terminemos de comprender esto. Pongamos mucha atención. El carbono está ampliamente distribuido en la naturaleza, pese a no ser un elemento especialmente abundante. En la corteza terrestre es el 12º elemento en orden de abundancia. En la actualidad se conocen alrededor de 50.000 sustancias en cuya composición no interviene el carbono, contra 3 millones de compuestos de carbono, y cada año se descubren otros nuevos. La historia del carbono es larga e interesante. Durante el siglo XVII, los científicos dividían las sustancias naturales en 3 grupos según su origen. Sustancias vegetales como la madera, animales como el pelo o la grasa, y minerales como el oro o la sal. Al final del siglo XVIII, y gracias a los trabajos de Lavoisier, se llegó a la conclusión de que no existían diferencias en cuanto a la naturaleza de sustancias animales y vegetales. A partir de entonces se clasificaron las sustancias en 2 grupos: las producidas por seres vivos u orgánicas, como la cera de las abejas, y las inorgánicas, que no procedían de seres vivos. A principios del siglo XIX se creía que en las sustancias orgánicas había una fuerza vital de misteriosa naturaleza, que solo actuaba en los seres vivos. Por lo mismo se creía que las sustancias orgánicas no podían ser producidas artificialmente. Pero en 1828, el químico alemán Friedrich Wöhler logró sintetizar la urea a partir de la orina de animales sin intervención de organismos vivos. Posteriormente, en 1845, Kolbe logró sintetizar el ácido acético. Ese mismo año, el francés Berthelot sintetizó el metano. Estos experimentos demostraron en 1874 la falsedad del principio de bis vitalis y la existencia de un elemento común en este tipo de sustancias: el carbono. Carroll, el científico que lo descubrió, lo identificó como un elemento tetravalente, es decir, con 4 ligaduras que le permiten unirse consigo mismo y con otros elementos, formando cadenas o esqueletos. Con el tiempo, la división entre química orgánica e inorgánica fue desapareciendo. Sin embargo, estos términos se mantuvieron debido a que todos los compuestos considerados como orgánicos contienen carbono. Los compuestos de carbono son más numerosos que los compuestos conocidos del resto de los elementos. Los compuestos con un esqueleto carbonado no se ajustan a las reglas de valencia de los compuestos minerales.
Los compuestos orgánicos tienen propiedades generales muy distintas de las que presentan los compuestos minerales. Los orgánicos se descomponen con facilidad por la acción del calor. Son combustibles en su gran mayoría. Tienen puntos de fusión y ebullición bajos y reaccionan con lentitud. El esqueleto de los compuestos orgánicos puede ser de cadenas abiertas o acíclicas, de cadenas acíclicas no saturadas, así como esqueletos de cadenas cíclicas saturadas y no saturadas. Los hidrocarburos son los compuestos orgánicos más simples. Están formados por átomos de hidrógeno y carbono. Los hidrocarburos saturados, formados por cadenas abiertas con enlace sencillo, reciben el nombre de alcanos. Las fórmulas utilizadas para la representación de hidrocarburos suelen clasificarse en desarrolladas y semidesarrolladas. Llamamos desarrolladas aquellas fórmulas donde cada una de las ligas del carbono está enlazada a un átomo de hidrógeno o incluso a un átomo más de carbono. Las fórmulas semidesarrolladas son aquellas que indican el átomo de carbono con su número respectivo de hidrógenos. Los 4 primeros alcanos reciben los nombres de metano, etano, propano y butano. Casi todos estos compuestos son gaseosos en condiciones atmosféricas. Su uso como combustible está cada vez más extendido. Al rebasar los 4 carbonos, los alcanos reciben los nombres de pentano, hexano, heptano, octano y así sucesivamente. Estos tienen usos muy diversos en la industria química. Si tomamos un alcano y por capricho le quitamos un hidrógeno, tendremos entonces un radical o alquilo, al cual pueden unirse otros elementos o radicales. En los hidrocarburos arborescentes no encontramos todos los átomos de carbono en la misma línea. Se busca la cadena más larga de carbonos. Se enumeran los átomos de carbono de la cadena principal, empezando por el extremo más cercano a una arborescencia o enlace con forma de árbol. Acto seguido, se nombran las arborescencias. Bien, voy a dejar de compartir el resto del video porque eso tendría que ver ya con la forma de nombrar a los compuestos orgánicos, ¿verdad? Que como les dije, ya vamos a estar estudiando los hidrocarburos alcanos, alquenos y alquinos, que el nombre principalmente va a depender de que los alcanos van a tener enlaces covalentes simples, en el caso de los alquenos, enlaces covalentes dobles, y en el caso de los alquinos, enlaces triples, ¿verdad? Entonces, pero esto no les quiero quitar la emoción, ¿verdad? Del estudio de este tema. Es hermoso, ¿verdad? Apenas en este tiempo que nos resta del curso, vamos a estudiar un poco, ¿verdad? Los hidrocarburos. Sin embargo, pues si tenemos la oportunidad de compartir, ya sea conmigo o con otro docente, ¿verdad? Tienen oportunidad de compartir más acerca de la química orgánica, el otro año en 12 ustedes van a disfrutar largamente, ¿verdad? De todos los compuestos orgánicos, sus reacciones y sus nombres y sus usos, ¿verdad? Que es muy interesante. Por hoy, jóvenes, ha sido un placer el haber compartido con ustedes y les deseo que tengan un feliz día. Sigan adelante y mucho ánimo. Hasta luego.